Buenas noches para todos. Soy el padre Sergio Serrano, soy un fraile dominico, como lo han dicho hace unos minutos atrás. Estoy en Nueva Orleans, soy el director del apostolado hispano y conozco a Emaús desde hace muchos años que vinieron a dar el retiro en la parroquia donde estuve trabajando en San Dominix hace 14 años atrás. Y ahora estamos con ustedes que vinieron hace 3 años atrás a ayudarnos con 2 años, perdón, con los retiros de hombres acá en Nueva Orleans y hemos tenido una interacción. Para esta noche me han pedido que participara con una presentación y la que he querido escoger está basada bastante en el mensaje que yo creo que es muy importante de parte del Papa Francisco, que nos invita mucho a la santidad y vamos a ver un recorrido rápido de su pontificado, muy rápido, y después un poquito batate o regocijados y alegrados que nos va a invitar a la santidad y vamos a ver que es más fácil ser santo que ser pecador, aunque tenemos una tendencia a pecar. Pero entonces vamos a mirar esto en 30 minutos que me han dicho que tengo. Vamos a ver cómo nos va con eso. Así que voy a compartir mi pantalla. Ya la tienen ustedes aquí enfrente. Yo soy un fraile dominico. Ahí me tomé una foto de hoy para que confronten que sí soy yo el que está hablando y el que está en la presentación. Quiero saludar a todos los hermanos de Houston, los que están en distintas partes del mundo, desde El Salvador, hay unos conectados de Honduras, Ecuador, a todos los de Nueva Orleans. Tenemos a un diácono de Nueva Orleans, diácono Zambrano, también conectado con nosotros y miembros de el apostolado hispano. Para ustedes, buenas noches. El Papa Francisco tuvo una entrevista que duró 6 horas en el año 2013 y de ahí salió una frase muy importante que él decía, yo veo claramente qué es lo que más necesita la iglesia hoy. Él decía la capacidad de curar heridas y de calentar los corazones de los fieles. La cercanía y la proximidad, eso es lo que más necesita hoy la iglesia. Y decía el Papa, yo veo a la iglesia como un hospital de campo después de una batalla. Es inútil preguntarle a un herido grave si tiene alto el colesterol o el azúcar. Hay que curar sus heridas. Después podemos hablar de lo demás. Curar las heridas y hay que comenzar desde abajo. Por eso he pensado que hay que comenzar desde nuestro llamado a la santidad y por eso he querido titular la presentación de esta noche, es más difícil pecar que ser santo. Y para esto quería hacer unas preguntas rápidas al principio. Esta es la primera y la tiene que responder cada uno de ustedes ahí en su mente en este momento y es, ¿cómo te sientes cuando maltratas a alguien? Cuando le mientes. Cuando maltratamos a alguien nos sentimos mal. Cuando le mentimos a alguien, indudablemente nos sentimos mal. Tenemos que agachar la cabeza y tenemos que crear a veces más mentiras para tapar la que acabamos de hacer, ¿verdad? Y eso es lo que me inspira a pensar que los que mienten pues se complican más la vida y deben tener una muy buena memoria para poder decir siempre lo mismo, ¿verdad? Así que es complicado mentir sin ser descubierto. Mientras que encontraste esa pregunta, quisiera hacer otra pregunta que es, ¿cómo te sientes cuando ayudas a alguien? Sin lugar a dudas, yo cuando ayudo a alguien me siento muy bien, me ayuda a sentirme realizado, me hace incluso sacar el pecho y dar la cara, todo lo contrario a cuando maltrato a alguien o a cuando miento. Así que cuando hacemos las cosas del espíritu y nos ocupamos en estas cosas que estamos creando para nosotros, estamos cosechando paz y estamos cosechando vida eterna, algo muy importante. Así que pienso para mí que es mucho más fácil sentirme en paz y tranquilo que sentirme indispuesto. Por eso quiero empezar desde ahí la idea de que es más fácil ser santo que pecador, porque nos cuesta mucho trabajo a veces el pecado y ya entraremos en unas condiciones para eso, pero antes quiero que descubramos que tenemos una vocación a la santidad y la vocación a esa santidad pues es universal y lo dijo el Papa Francisco
que esa vocación para ser santos es algo para todos los bautizados, pero algo que es muy importante es que no es por nuestra propia fuerza que llegamos a esa santidad, no se obtiene por nuestra propia capacidad o por nuestras propias cualidades personales. ¿Cómo adquirimos esa santidad? Cuando nos descubrimos en plena comunión con Cristo, en plenitud de vida y de su amor. Para poder ser santos, nadie puede lograrlo con sus propias fuerzas. Y es algo que él va a hablar mucho en este documento que vamos a estudiar, Alegrados y Regocijados, y habla que mucha gente cometió el problema del pelagianismo y del gnosticismo, creyendo que por mucha sabiduría que tuvieran iban a ser santos, por el perfeccionamiento como personas lo iban a llegar a ser. Y no, no es así. Es a través de la gracia. Eso fue en el 2013 y en el 2014, el 19 de noviembre, el de este tema de la vocación a la santidad y él dice, ¿en qué consiste esta vocación y cómo tú y yo podemos realizar esta vocación de ser santos? Y dice, la santidad la obtenemos por nuestras capacidades o cualidades personales. La santidad es ante todo un don de Dios que nos hace el Señor Jesús revistiéndonos de Él mismo. Por lo tanto, la santidad es un descubrirse en plena comunión con Él, en la plenitud de vida y de amor. Y esta es la parte que más me encanta. De esta manera, nadie queda excluido de la llamada a la santidad, la cual constituye el carácter distintivo de todo cristiano, urgido a vivirla en el amor y en el testimonio diario, cada uno en las condiciones y en el estado de vida en el que se encuentra. No tenemos que ser personas especiales para vivir la santidad, cada uno en su propia condición, siendo soltero, casado, sacerdote, como sea, y el Papa ya lo va a explicar en sus propias palabras, todos llamados en el trabajo que estemos a esta vida de santidad. Y para eso él usa la primera carta de San Pedro, donde dice que cada uno viva según la gracia recibida. Pero ¿para qué sirve esta gracia? Para ponerla al servicio de los demás. Y así, cuando hacemos esto, tenemos que ser buenos administradores de esta gracia, porque esa gracia no me pertenece a mí. Es administrar la gracia que Dios nos ha dado. Así que el Papa nos va a decir que la llamada a la santidad no es una carga pesada, sino todo lo contrario, es una invitación a vivir con alegría y amor cada momento de nuestra vida, transformándolo al mismo tiempo en ¿qué? En un don para todas las personas que nos rodean. Así que ser santo es muy agradable porque hacemos feliz a todas las personas que están a nuestro alrededor. Que mientras que somos pecadores estamos colocando una carga a nuestra propia familia, a nuestros propios seres queridos que a veces es insoportable. Así que dice el Papa, cada paso hacia la santidad hace a las personas mejores, libres de egoísmos y abiertas a los hermanos y las necesidades. Algo muy hermoso. Y entonces, para confrontar la llamada a la santidad, tenemos que mirar lo que es el pecado. Y el Papa nos va a decir que el pecado es un fracaso del hombre. Y esto lo hablaba el Papa en el año 2015, el 12 de enero, cuando estábamos en la fiesta del bautismo de Jesús. Él leía el texto evangélico donde narraba el bautizo de Jesús, que saliendo del agua se abrieron los cielos y se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma. Y el Papa decía, esto que dicen que se abrió los cielos, si se abrieron era porque estaban cerrados. ¿Y por qué se habían cerrados? Porque simbolizan la separación que había entre Dios y el hombre como consecuencia del pecado. Acordémonos que cuando Adán y Eva pecaron, pues los cielos se cerraron. Con Cristo se nos abren nuevamente los cielos y está la posibilidad de que podamos entrar. No podíamos entrar porque se había cerrado, pero ahora con Jesús ya podemos volver a entrar al cielo. Y el Papa en ese momento, el 12 de enero del 2015, dice, el pecado nos aleja de Dios e interrumpe el vínculo entre la tierra y el cielo. Por eso su consecuencia es nuestra miseria y el fracaso de nuestra vida. Pues si no queremos fracasar es mucho más fácil vivir en la gracia que nos ayuda a ser mejores, a ir cambiando nuestra vida. Así que tendríamos que pensar quiénes han sido nuestros modelos y mentores en la fe. Cada uno de nosotros puede pensar en su abuela, en su madre, en su padre, en el sacerdote, en el líder de la comunidad.
y tendríamos que preguntarnos si esas personas nosotros las consideramos santas. Por lo menos en Colombia uno dice, no, mi madre es una santita y todo el mundo habla de que sus padres son muy santos. Y, y hablamos de esa manera o de nuestros sacerdotes o de nuestros líderes y le apostamos mucho a la santidad de estas personas. Entonces, ¿consideras tú que estas personas que han caminado contigo son santas? Porque la otra pregunta es, si tú tienes algún santo favorito en tu vida, de los canonizados, porque el Papa cuando entremos en el documento nos va a decir que hay miles y miles y miles de santos que no han sido canonizados, pero que tú y yo los conocemos, que son parte de nuestra realidad. Y lo estoy seguro, yo conocí a una señora en mi barrio, la señora Victoria Novoa. Ella era una mujer gordita, chiquita, y nosotros le decíamos Pepita de los niños burlándonos de ella, que no llamara a la Ley María, que se donaba al servicio de toda la gente. Nunca llegó al altar, pero para mí siempre esa mujer ha sido considerada como una santa, una gran mujer que nos ofrecía. Y les apuesto que cada uno de ustedes tiene una lista de personas así, que son muy santas. Tal vez es su tía, tal vez es su madre, tal vez es su padre, que hace que todo el mundo se sienta bienvenido, que se sienta recibido, que no critica, que no murmura, sino que está ahí para servir y servir constantemente. Pero también están los santos. El santo favorito mío es San Martín de Porres, porque es hijo de una mujer negra y un hombre blanco, porque se hizo dominico, porque vivía más con su madre que con su padre, y yo me identifico con él, por eso es mi santo favorito. Porque encuentro en Martín muchas cosas que hablan a mi personalidad. Pero mirando ya a los santos y mirando un poquito la gracia, tenemos que, como me dijeron 30 minutos, tenemos que correr. Así que tenemos que mirar el pecado. ¿Qué es el pecado realmente? Y la descripción que nos da la Biblia del pecado, en el Antiguo Testamento dice que el pecado es establecido como un acto de desobediencia. ¿Pero a quién? A Dios. ¿Es difícil ser desobedientes a Dios? Claro que sí, no es fácil matar, no es fácil robar, no es fácil mentir, no es fácil desear las cosas de los demás. Siempre se necesita un tiempo para pensar cuando vamos a hablar mal de alguien o cuando vamos a echar una mentira o algo. En cambio, la verdad es espontánea, va saliendo muy fácilmente. También el pecado, de acuerdo a la descripción bíblica, es un insulto a Dios. Es muy difícil que nosotros insultemos a Dios. Es más, las referencias positivas que hacemos hacia Dios que las negativas que hacemos hacia Dios. También el pecado es algo detestado y castigado por Dios. Y esto era normalmente la idolatría que el pueblo de Israel rendía a otros dioses distintos de Yahvé. Cuando el pueblo se retiraba su corazón de Dios y se lo entregaba a Astarte o a otros dioses paganos, pues Dios detestaba eso y decía, no, ¿por qué hacen eso si ustedes están llamados a serme fiel a mí? Entonces es difícil que nosotros dejemos que nuestro corazón se nos vaya con los ídolos, aunque a veces tenemos tendencias que empiezan a irse por ese lado y es por eso que Jesús constantemente nos decía que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. Tenemos que revisar en cuál es el tesoro nuestro, el tiempo, el talento y el dinero. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estás gastando tus talentos? ¿Y en qué estás gastando tu dinero? Ahí es donde está tu corazón. Si las estás gastando en ser bueno y en estar con Dios, pues ahí está. Pero si las estás gastando en alcohol, en prostitución, en pornografía, en otras, pues ya sabes en dónde está tu corazón. No estás en el camino a la santidad, estás más en el camino hacia el pecado. También en el Antiguo Testamento se nos habla de que el pecador es injurioso, el que está provocando, y también se habla de que el pecado es algo que yo puedo hacer una expiación y librarme de él. Si he cometido una falla, puedo hacer algo y mejorarlo. Ya cuando pasamos al Nuevo Testamento, San Pablo nos enseña que ¿qué es el pecado? Es una transgresión a la ley. ¿A cuál ley? A la divina, a la de Dios. Y entonces la carta a los romanos nos va a decir que la gracia nos va a liberar de estas cargas, pero que también si seguimos siendo desobedientes volveremos a entrar en ese pecado y nos lo habla en la carta a los hebreos
Y siempre esto va a ser, entre comillas, castigado por Dios. Y ya San Juan nos va a decir que el pecado es como una ofensa a Dios, es un desorden de la voluntad. Porque ¿cuál es nuestra voluntad? Es estar cerca de Dios. El hombre siempre desde los inicios de su existencia ha buscado a Dios, a un ser superior. Lo buscaba en el trueno, lo buscaba en el rayo, en el temblor. Siempre se preguntaba, ¿quién soy yo? ¿Para dónde voy? Debe haber algo más grande que yo. ¿Quién creó el universo? ¿Quién me creó? Es la pregunta que el hombre siempre se ha tratado de responder. ¿Quién soy yo? Y cuando se confronta con esa realidad, descubre que hay un ser superior mucho más grande que él, o por lo menos lo piensa, y empieza todo este descubrimiento. Entonces nuestra voluntad siempre nos lleva a descubrir que hay alguien mucho más superior, y es como Cristo nos va mostrando que el pecado incluso limita y daña, ¿vale? No solo el abuso de toda la creación, el abuso de talar los árboles, el abuso de las aguas, de contaminarlas, va haciendo que se dañe la misma creación del Señor, cuando no tenemos cordura para el uso apropiado de los recursos que tenemos. Así que tenemos que ordenar nuestros actos y actuar de acuerdo a cómo se nos va a presentar en el Sermón de la Montaña, que el Papa más adelante va a decir, en el Sermón de la Montaña encontramos el ID o la carta de presentación para el cristiano, para saber qué está haciendo un cristiano bien. Vamos y nos confrontamos con el Sermón de la Montaña y ahí nos vamos a dar cuenta que algunas acciones que para algunos se creían que eran honestas en la antigua ley y buenas, el Señor dice, no, no son tan buenas. Esos actos son hipócritas y de escándalo y son un poco infieles y van incluso hasta en contra del Espíritu Santo. Así que nos va a enseñar Jesús que tenemos que revisar siempre para saber si estamos en pecado o no, cuál es la motivación de mi corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y para los hebreos, corazón significa la máquina, el motor, lo que los mueve. No es este músculo que tenemos en el pecho, sino es la fuerza que nos mueve a hacer lo que hacemos. Por eso el Papa ya les di el recorrido desde el 2013 hasta llegar al 2018. En el de 2018 el Papa, el 19 de marzo, que es la fiesta de San José precisamente, firma este documento y se lo entrega a la iglesia, que es una exhortación apostólica, pero tenemos que saber qué es. Este es un documento magisterial escrito por un papa. Y se puede decir que es el tercero en importancia tras las constituciones apostólicas y las encíclicas. Aunque la importancia de un documento depende de su contenido y no de la forma, se trata de un mensaje que el Papa dirige a la comunidad católica para dar indicaciones concretas sobre una cuestión particular. Por lo tanto, este documento que vamos a mirar a continuación es de tipo pastoral. Y los papas suelen escribirlos tras haber consultado a otros obispos o a un sínodo, pero no es necesario que así sea. Así que la exhortación apostólica establece directrices claras para quién, para nosotros los católicos, para afrontar con criterio las situaciones que nos presenta el mundo moderno. Así que con este documento, el Papa nos dice, todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Fíjense que ha hablado de esta frase ya 3 veces en 10 minutos que llevamos. Así que, ¿qué vamos a encontrar en esta llamada a la santidad? O en esta exhortación apostólica. Aquí hay 177 numerales y el Papa va a hablar de manera muy sencilla y muy agradable. Y ahí nos cuenta historias y anécdotas que van a hacer referencia a los santos. Así se ve este documento. Alegraos y regocijaos, gaudate et exaltate, llamado a la santidad. ¿Y qué quiere hacer el Papa? Que dejemos de pensar solamente en que somos pecadores. Él quiere que pensemos, que renovemos la llamada a la santidad que Dios nos hace. Y dice que la santidad ahora es accesible a todas las personas, no solamente a los religiosos o sacerdotes. Todos ustedes y yo, todos, cada uno de nosotros, desde nuestras vocaciones,
que son tan diversas para adquirir la santidad, cada uno la puede adquirir a su modo. Y en el primer número de este documento el Papa va a decir que para ser santos el Señor lo pide todo. Y lo que el Señor ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la que fuimos creados. Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, licuada. Sí, voy a ser bueno hoy, pero mañana no sé. Voy a tratar de hacer las cosas bien hoy, pero mañana no estoy seguro. El Papa siempre nos ha dado la clave, como buen jesuita, de que no nos preocupemos por el mañana, hagamos las cosas bien hoy, ya mañana trae su propio afán. Miremos cómo Dios me está pidiendo que actúe hoy y ya veremos qué pasa mañana. En el numeral 7 de este documento, y quiero hablar de los numerales para que los subrayen si quieren, porque la exhortación es gratis en internet, la pueden bajar del Vaticano. Después números. Papa nos dice, y esto va para este tema porque esto es de familias, dice lo siguiente: me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente. A ustedes, familias, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Ahí podemos ver la santidad. Hombres y mujeres que están tratando de cumplir la voluntad de Dios. En esta constancia para seguir adelante día a día, dice el Papa, veo la santidad de esa iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión, dice el Papa, la clase media de la santidad. Yo creo que yo pertenezco a esa clase. Yo quiero ser de la clase media de la santidad. No sé ustedes. Pueden mandar un thumbs up si están de acuerdo. Ahí también hay thumbs down en sus pantallas. Pero qué lindo sería que nosotros fuéramos parte de esa clase media de la santidad. De las personas que trabajan para llevar todo a su casa. Que no se distraen en el camino. Si saltamos después al numeral 14, dice el Papa, muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. Antiguamente se pensaba que solamente los curas y las monjas iban a ser santos porque se la pasaban rezando el rosario y de rodillas y misa tras misa, y el Papa dice, no, 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 no. No es así. Tú, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu trabajador, tu mecánico, tu empresario, tú estás llamado a ser santo. ¿Cómo? Viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones ordinarias de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Y es lo que pasaba en los Hechos de los Apóstoles. Decían, mirad cómo se aman. No decían, mirad cómo oran. Mirad cómo comparten las cosas. Mirad cómo hacen comunidad. Ahí decía la gente, queremos ser de ese grupo. Es así como empezó nuestra iglesia. Era contagiosa esa santidad. Era contagioso ese testimonio que la iglesia daba. ¿Tú cómo estás contagiando a los demás? Como el pecado también es muy contagioso. Yo puedo invitar a mi compadre a tomar cerveza, a ir a las prostitutas, a ir al chisme, a la pornografía, y eso también contagia. Pero la gracia contagia más. Y la gracia trae más alegría. Por eso en el numeral 16, el Papa nos va a decir, esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo. ¿Cómo? Con pequeños gestos, con cosas pequeñitas. Por ejemplo, y nos da esta historia. El Papa es fabuloso, es muy coloquial, me encanta. Dice, una señora va al mercado a hacer las compras. Encuentra una vecina y comienza a hablar y vienen las críticas. Están a un paso de pecar. Pero esta mujer dice en su interior, no, no hablaré mal de nadie. Dice el Papa, este es un paso a la santidad. ¿Fácil o difícil? ¿Qué es más fácil? Cualquiera dirá, no, es más fácil seguir hablando. No, es más fácil parar y decir, mejor no me meto en este chismecito. Yo me vuelvo de acá y le apuesto a la santidad más que al pecado. Después esa misma mujer llega en casa y su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías.
Y aunque viene cansada, aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Fácil o difícil, ¿no lo hacen ustedes todos los días al escuchar a sus hijos con sus sueños, con sus tareas, con todo? Ella es un camino a la santidad. ¿Qué es más difícil, ser pecador o ser santo? Yo pienso que ser santo, simplemente ser papás, escuchar a los hijos y prestarles un minuto de su atención. Luego viene un momento de angustia para esta mujer, pero recuerda el amor de la Virgen María. Toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Yo creo que muchos de ustedes hacen eso a diario, cuando van en el carro, cuando tienen un problema, agarran su oración favorita, cogen la camándula y rezan. ¿Qué es más fácil, ser pecador o ser santo? Yo pienso que ser santo es mucho más fácil que pecador. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y es otro santos. Yo pensé que era más difícil. Yo pensé que me tocaba arrodillarme sobre puntillas y no sé, darme látigo todas las noches y no sé. Pero el Papa nos pone en sintonía de lo bonito y fácil que es ser santos. Y en el numeral 31 el Papa va a decir, nos hace falta un espíritu de santidad que impregne tanto la soledad como el servicio, tanto la intimidad como la tarea evangelizadora, de manera que cada instante sea expresión del amor entregado bajo la mirada del Señor. De este modo, todos los momentos serán escalones en nuestro camino de santidad. La otra vez estábamos en un grupo que ayuda a personas adictas a la pornografía. Y dicen, no, cuando estamos solos es que más podemos caer, ¿no? Entonces la persona decía, pues trate de no usar el computador cuando esté solo. Alguien decía, no, es cuando estoy con alguien, empiezo a hablar de alguien. Pues trata de que esos momentos íntimos no se conviertan en un momento de crítica. Imagínate que el Señor en cada momento te está mirando y ese momento va a ser un momento diferente y vas a empezar a cambiar y ese es un pequeño escalón hacia tu propia santificación. Y ahí mismo en el siguiente numeral, entonces el Papa va a decir, si practicas esto, pues no le tengas miedo a la santidad. Parece que hoy ser santos nos da miedo porque nuestros compañeros se van a burlar. Ay, tan santito, ahora no toma, ahora no habla, ahora no critica. Y nos da miedo la santidad. Y nos han enseñado que vernos malacarosos y que a veces ser muy machos es mejor que ser personas amables y amantes de Dios y del prójimo. Y dice el Papa, no tenga miedo. Eso no te quitará las fuerzas, la vida o la alegría. Todo lo contrario. Porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Depender de Él nos liberará de las esclavitudes y nos llevará a reconocer nuestra propia dignidad. Wow, qué lindo. Y de ahí saltamos al numeral 37, donde el Papa nos dice, lo que mide la perfección de las personas no es el dinero, no es el conocimiento, sino es su capacidad de amor. No es la cantidad de datos y de conocimientos que acumulan. Esto es cuando el Papa está criticando el gnosticismo y el pelagianismo. Mucha gente cree que entre más sepan, más santos son. No, tú te puedes saber todas las oraciones del mundo, las puedes recitar de memoria en latín, en griego, en arameo, pero si no tienes caridad, estás frío. Tú puedes hacer todos los ejercicios del mundo, ser muy capaz, pero si no actúas con caridad hacia los demás, no estás en el camino de la santidad. Y en el siguiente numeral dice el Papa, una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar sobre las enseñanzas teológica y moral del Evangelio. Otra es pretender reducir la enseñanza de Jesús a una lógica fría y dura que busca dominarlo todo. Fíjense ustedes que el Señor Jesús era muy tranquilo. El Evangelio de hoy, van sus discípulos caminando, cogen las espigas, se las comen, los fariseos le caen, lo critican.
y le dicen, ¿qué pasó? No están cumpliendo la ley. ¿Qué dice el Señor? Dice, pero ¿cómo van a ayunar si están con el novio? Tranquilos. Pero le están faltando a Dios, no están con Dios. Y después más al final del Evangelio Jesús que va a decir hoy, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces la enseñanza de Jesús no pretende dominarlo todo, pretende hacernos más libres para encontrarnos con Él, para gozar y disfrutar de su compañía. De esta manera se suele reducir y concertar el Evangelio, quitándole esa sencillez. Y quisiera pasar al número 63, donde el Papa nos va a hablar nuevamente de, de lo que son estas bienaventuranzas, que son lo que nos van a identificar. Y dice, así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta, ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. Se las iba a colocar a Mateo, con las bienaventuranzas cortito. Numeral 66. Volvamos a escuchar a Jesús con todo el amor y respeto que merece el Maestro. Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a un cambio real de vida. De otro modo, la santidad serán solo palabras. ¿Tenemos la tendencia al pecado? Sí, tenemos la concupiscencia. Fuimos heridos por la desobediencia de Adán y Eva. Tenemos eso, pero también nosotros tenemos ahora, gracias a la venida de Cristo, el nuevo Adán, la posibilidad de vencer la tentación con la gracia que Cristo nos da, porque con Él podemos ser vencedores. Por eso en el numeral 81 se nos dice, la medida que usemos para comprender y perdonar, se aplicará a nosotros para perdonar. La medida que apliquemos para dar se nos dará en el cielo para recompensarnos. No nos conviene olvidarlo. Y acuérdense que lo rezamos todos los días. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Estamos pidiendo constantemente ese perdón del Señor, pero nosotros tenemos que irlo ofreciendo de la misma manera en que pensamos recibirlo. Así que, ¿qué es más fácil? ¿Pecar o ser santos? Pues yo pienso que perdonar es mucho más fácil que ofender. En el numeral 89, 98, perdón, el Papa nos va a decir, cuando encuentro una persona durmiendo a la intemperie, en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver ¿quiénes? Los políticos y quizá hasta una basura que ensucia el espacio público. Esa es una manera que nosotros podemos pensar, poco pecaminosa, ¿no? Pero nos pone y nos confronta con cómo pensaría un santo. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en este está tirado en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Eso es ser cristianos. ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad de todo ser humano? Qué reto que nos da el Papa aquí, ¿verdad? Que reconozcamos la dignidad incluso en aquellos que la sociedad nos ha enseñado a mirar con otros ojos de desprecio. Y el Papa dice, no, no, es más agradable que los miremos y descubramos en ellos su dignidad. Y de ahí saltaríamos al numeral 101. Y dice el Papa, hay que tener mucho cuidado, porque también es nocivo e ideológico el error de quienes viven sospechando del compromiso social de los demás, considerándolo algo superficial, mundano, secularista, inmediatista, comunista, populista. Y eso nos dicen a nosotros a veces, ay, ya no sean tan fanáticos, no peleen tanto por los pobres, no peleen tanto por los que no han nacido, por los que ya están ocupando demasiado espacio y deberían morirse porque lo único que hacen es gastos. El Papa dice, no, 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 no. La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, para nosotros, los católicos, para poder ser santos, esa defensa debe ser clara, firme y apasionada.
Pero no solo a los recién nacidos, porque a veces todo el mundo somos pro vida, que no aborten, y van a misa y están los niños corriendo por todos lados. ¿Por qué no sacan a los niños? ¿Por qué no se los llevan? Mi abuelita que ya está desconecta en la que nos está haciendo gastar más de lo que debemos, dice el Papa. No, no, no. Igualmente, sagrada en la vida de quién? De los pobres que ya han nacido y que se debaten en la miseria. ¿En cuál miseria? De no poder vivir bien, de no tener la salud necesaria, de tener ciertas limitaciones, y tenemos que apostarle a eso. Porque dice en el 107, quien de verdad quiere dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhela santificarse para su existencia, glorifica al santo. Está llamado a obsesionarse, desgastarse y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. ¿Y con quién las vivimos? Con el prójimo. En vez de gastarnos en críticas, en chismes, pues tenemos que irnos desgastando más hacia las obras de misericordia y desgastarnos en ellas. Por eso estoy muy agradecido con ustedes, porque cuando los necesitamos para el retiro, no les importó dejar de esforzarse ni entregarnos algo de lujo para que muchos hermanos volvieran al camino de Cristo. Amén. Qué lindo ver ese desprendimiento, ofrecer su tiempo, su talento, sus recursos y estar aquí con nosotros. Y el Papa nos habla de lo que estamos usando ahorita, del Zoom, del Facebook, del Instagram. Y dice, también nosotros los cristianos podemos formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suelen naturalizar la difamación y la calumnia y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. Así se produce un peligroso dualismo porque en estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública y se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. Pero está la otra parte, lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Estamos usando las redes para evangelizar, para conocer más del amor de Dios, para conocer más de la vocación que tenemos, del llamado que Él nos hace a ser santos, para usar este espacio de internet y otros espacios digitales donde podemos ayudar al crecimiento de las familias, de la persona humana. Y por eso el Papa nos hace esta aclaración, dice, tengan cuidado porque podemos ser muy católicos y estar hablando del prójimo y de la misma iglesia y de los mismos miembros del grupo de una manera indiscriminada. Y eso toma tiempo, mejor no gastes el tiempo, dedícale el tiempo a otra cosa que es más fácil ser santo que ser pecador. Y en el numeral 117 nos dice, no nos hace bien a nosotros mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de los jueces sin piedad y considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentes. Esa es una sutil forma de violencia. Hay gente que le dice a uno, no, así no es, venga, a toda hora quieren enseñarnos. Y creen que son los únicos que hacen las cosas bien. Y tenemos que dejarle a veces un poquito de espacio a los demás para que aprendan de sus propios errores y nosotros los vamos ayudando y acompañando. Y es por eso que el Papa nos va a decir no se amarguen por eso, sino en el numeral 122 dice los santos son capaces de vivir con alegría y tener sentido del humor. Fíjense que antes pensábamos que los santos tenían que ser personas casi que amargadas, que no podían sonreír. Y el Papa, cada vez que nos habla los sacerdotes, yo he estado con él en varios encuentros, nos dice, Padrecito sonría. Hasta Martín Valverde hizo una canción con ese tema del Papa, ¿no? Padrecito sonría. Porque nos han enseñado que ahora la santidad se vive con una alegría, con sentido del humor, sin perder el realismo. Que la santidad ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Es mucho más fácil animar a la gente, ser positivos con la gente, darles esperanza, que ponernos a pensar cómo los vamos a destruir. Así que esto se consigue solamente cuando estamos bajo la acción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios es siempre nuevo. Y Él nos invita a partir una y otra vez y a desplazarnos para ir más allá de lo conocido, hacia las periferias y las fronteras. ¿Por qué estamos todos en este grupo? Porque mucha gente se atrevió a llevarnos a Emaús, porque mucha gente se atrevió a llegar a nosotros, a los que estábamos lejos y nos dijeron, vengan,
Júntense, vamos y seamos capaces. ¿Cuántos de ustedes no llegaron al retiro y se querían ir en el mismo instante? Y decían, tenían cosas más interesantes que hacer y después del retiro decían, Padre, ¿por qué se acabó esto? No nos queremos ir, queremos quedarnos. Y es allí donde está la periferia. Cuando llegamos a aquellos que se encontraban un poquito lejos, y nos dice el Papa que la santidad nos lleva allí donde está la humanidad más herida. Ese es nuestro trabajo. Los santos siempre han buscado los más heridos y donde los seres humanos, por debajo de la apariencia, la superficialidad y el conformismo, siguen buscando la respuesta a la pregunta del sentido de la vida. Dios no tiene miedo. No tiene miedo. Él va siempre más allá de nuestros esquemas y no le teme a las periferias. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús hizo periferia. No lo criticaban por andar con las prostitutas, con los ladrones, con los pescadores, con los que recogen impuestos. Y él nos dice, no se preocupen porque la vida cristiana es un combate permanente. Se requieren fuerza y valentía para y el Evangelio. Esta lucha es muy bella. Celebrar cada vez que el Señor vence en nuestra vida. No somos nosotros los que vencemos. Es Cristo quien sale vencedor porque con su gracia nosotros podemos vencer las tentaciones. Bueno, ya me dicen que tengo que colgar, pero vamos a hacer un numerito más porque esto es muy lindo. Tiene 177 números, pero María es la que nos enseña todo esto. María no necesitó de muchas palabras. María nos enseña que no tenemos que esforzarnos tanto, sino que podemos hablar con ella y a empezar a actuar un poquito más con misericordia, como la Virgen Santísima. Así que no se nos olvide que tenemos los santos y están tal vez en la puerta al lado. Tal vez tú eres uno de esos santos de la puerta al lado.